bueno, en el 2014 estuvimos trabajando en, exacto, 2014-2015, en una investigación junto a Cristian Sebastián, que está ahí, Lucas Archa y Oscar Cayul, que no está aquí, pero siempre está en nuestros corazones. Está vivo, ¿ah? ¿No? Pero es que es importante decirlo. Precisamente en una investigación que nos encargó la Academia Judicial, a propósito de entender cómo los jueces aprendían a ser jueces, jueces de la República, los jueces del Poder Judicial. Y entonces nos metimos en esa investigación y estuvimos trabajando harto tiempo en eso. Y a través de las metodologías de trabajo que caracterizan el equipo, que tiene que ver con el trabajo de narrativas biográficas, identitarias, logramos llegar a establecer algo así como el corazón de la pega de los jueces, del trabajo del juez, que tiene que ver con resolver casos, ¿no? Pero eso es súper obvio, sí, pero es una obviedad que es compleja, porque en el fondo resolver casos para los jueces implica varias cosas. A partir de la reforma, o sea, de la reforma procesal, que es un proceso que partió ya desde los 90 en adelante, los jueces tuvieron que aprender a resolver oralmente los juicios. Antes lo hacían todo a través de papel. Entonces, desde ese punto de vista, tienen que empezar a conversar con personas. Entonces, resolver tiene que ver con conversar con otros, lo cual es algo profundamente, o sea, puede llegar a ser profundamente difícil, en especial si estamos en contextos de tensión, ¿no? Entonces, esta idea de la oralidad impuesta jurídicamente es algo que es un desafío para las estructuras previas de los jueces, ¿no? En segundo lugar, aparte de lidiar con la necesidad de la oralidad, de la argumentación, tienen que lidiar con dos partes al menos, ¿no? En el sentido de que hay una parte que defiende una, o sea, hay dos puntos en tensión. Por ejemplo, en lo que es juicios familiares se hablan las partes, pero en juicios penales se puede hablar de fiscalía y defensa, ¿no? Que están precisamente en tensión de a quién meter preso o cuál es lo que está en juego en una pugna judicial, ¿no? Además, tienen que lidiar, la resolución lidia con lo que hacen los peritos entre medio, ¿no? Los peritos presentan pruebas y los jueces tienen que hacer, al menos como que entienden qué es lo que está haciendo el perito al frente. Porque dentro de la cultura jurídica, a gusto de lo que decías tú delante, hacer como que no entiendo qué está pasando es algo que no puede pasar, ¿no? Así como esto me está complicando, el juez jamás puede mostrar esa, por una cuestión cultural, parte de esta cultura formalista que uno puede ver típicamente dentro del campo judicial en general, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si se van fijando, resolver tiene que ver con resolver, y por supuesto, lo más importante, la ley, ¿no? O sea, en el fondo no es simplemente resolver con respecto a mi punto de vista, sino que tengo que hacer que esta resolución entre las partes, que está mediada oralmente, que además está mediada por peritaje y que además tengo que hacerla además en función de lo que dice la ley. Entonces, resolver no es sencillo, ¿no? Tiene que ver precisamente con eso. Y aparte que la ley es compleja, ¿no? En justicia laboral, por ejemplo, el Código del Trabajo, más tiene que saber si viene el Código Orgánico de Tribunales, tiene que saber un montón de cuestiones que son súper complicadas y que no son muy entretenidas de leer, cabe decir. Bueno, más allá de eso, el punto es entonces cómo el juez aprende a resolver todo esto. Y en ese sentido es interesante entonces preguntarse por este espacio que se creó en el año 94, que es precisamente la Academia Judicial, que tuvo por misión profesionalizar el espacio de los jueces. Se me borró el tiempo. Ya, me quedan 5 minutos. Profesionalizar el espacio de trabajo de los jueces, precisamente para que pueda hacerse mejor y que esto fomente la democracia. También hay un problema político por medio, ¿no? Que en el fondo antes los jueces resolvían como querían, lo que era altamente afín con la dictadura militar, cabe decir. Lo que sí, aparte de eso, creo que es importante entonces decir que técnicamente la formación de jueces ha estado orientada por un marco teórico que no ha sido mencionado aún, o creo al menos, que tiene que ver con el marco teórico de Malcolm Knowles y la andragogía. ¿Lo conocen? ¿Lo vieron? La pasada de la primera sesión. Ya. Malcolm Knowles, junto con... Feliz cumpleaños a esa persona.
Es que no podía hablar entre medio de eso. Bueno, la cuestión es que el Malcolm Knowles es como uno de los grandes del aprendizaje adulto, en el sentido de que es un clásico, ¿no? Es un autor estadounidense que yo diría que tiene un carácter bastante humanista para pensar el problema del aprendizaje adulto. Y él, de hecho, establece lo que es llamado la andragogía. Y la andragogía tiene que ver con el hecho de poner al sujeto como el realizador de su propio aprendizaje, el cual está automotivado internamente, y que a partir de ello entonces lo que hay que hacer no es imponer la educación, sino como organizarla en función de los intereses del mismo educando, ¿no? Y desde ese punto de vista los mismos jueces han tomado, o los mismos formadores de jueces han tomado este marco teórico para pensar la forma judicial, o sea, la formación de los jueces. Ahora, esto tiene un problema teórico, que el problema teórico es suponer que todos los jueces llegan listos para saber qué es lo que quieren y qué es lo que les interesa, y no necesitan como coacción externa para poder organizarse, para poder aprender, ¿no? Es un problema teórico. Ahora, eso también implica un problema práctico. Y ese problema práctico es cuál es la estructura previa de los jueces previo a entrar a la formación judicial. Y es que antes de entrar a la academia judicial necesitan ser abogados. Y para ser abogados tienen que pasar por las escuelas de derecho. Y las escuelas de derecho tienen un sistema de formación que está típicamente al servicio de desarrollar lo que la Eva Calio llamaría pensamiento absolutista. Es decir, de una forma de pensamiento que oscurece la participación del sujeto en su realización. Es decir, como un paradigma como que no necesitara gente pensando, como una estructura universal que no necesita de un sujeto porque está dada, ¿no? Típicamente la formación de derecho funciona así, tanto la naturalista, o sea, la del derecho natural, como la del derecho positivista. Eso en general es así, ¿no? Pensar en un derecho constructivista, de momento es una cuestión que no tiene lugar dentro de los espacios de formación de los abogados. Entonces, si se van fijando, el hecho de que los jueces asuman que tienen algo que decir con respecto a algo es bien ingenuo. Es ingenuo porque creen porque en el fondo llevan 5 años o más en espacios de formación donde nunca o muy pocas veces se le ha dado a ellos la tribuna para poder decir algo. Porque estrictamente para que les vaya bien lo que tienen que hacer es repetir lo que el profesor les dijo en clase, ¿no? Y eso, claro, entonces desde ahí se empieza precisamente a armar un problema. Entonces, si se fijan, la formación tradicional de los jueces, al asumir este supuesto de que el juez ya sabe lo que quiere, comete un error teórico, o sea, tiene un error teórico en términos de asumir un sujeto ya desarrollado, y que además en la práctica eso tampoco se forma. Porque precisamente el juez está acostumbrado precisamente a ocupar el lugar o sea, el estudiante de Derecho está acostumbrado a ocupar el lugar del sujeto que recibe información, muy al estilo de la educación bancaria. Y en ese sentido, el desafío del pensamiento, del desarrollo del pensamiento adulto en los jueces tiene que ver precisamente con el desarrollo del pensamiento integrativo. Y con esto cierro. Porque el pensamiento integrativo tiene que ver precisamente con cómo integrar dentro de marcos, el spoiler que habíamos hablado antes, ¿no? Sí, el tema de que el pensamiento integrativo tiene que ver precisamente con cómo el sujeto es capaz de pensar más allá de un marco objetivo o de un punto de vista subjetivo, que sería el punto de vista del pensamiento interpretativo, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre? Relativista. Es precisamente un pensamiento que pone el énfasis en la relación entre las cosas, entre sujeto y objeto. Y en ese caso, por ejemplo, quiero marcar que en un tribunal de familia, hace muy poco, un juez dio un veredicto precisamente de separar a su hijo del padre, porque el padre, cuando compareció frente al juez, le empezó a hablar acerca de que él ahora veía pajaritos, se fijaba en otras cosas en la vida, cuando ocupa en la calle escucha el sonido, y el juez no entendía qué es lo que estaba haciendo. Y el etnógrafo que estaba ahí se daba cuenta que lo que quería decir esta otra persona era precisamente ya no soy violento como antes. Pero como el juez no lograba cómo hacer la integración con respecto a por qué diantres me está hablando de esto, lo sumó como loco y más encima le quitó la tuición del hijo. Entonces, desde ese punto de vista,
el tema de cómo tienen que aprender, o sea, de la necesidad del aprendizaje del pensamiento integrativo, parece ser algo clave dentro de la formación de los jueces, porque si no se puede mandar grandes condoros.